El acta de la sesión 69 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 70 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia simple en el despacho del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Proyecto de ley iniciado en moción de los senadores y señores Bianchi, Chaguán y Girardi, que establece regulaciones sobre los parques zoológicos. Carta del Ministro de Agricultura en relación al proyecto de ley que establece normas sobre la actividad apícola, informando que actualmente se discute otra iniciativa en el Senado en ese sentido y que cuando concluya esa tramitación se definirá con ambas comisiones una estrategia común. Oficio de INDAP, Región de la Araucanía, informando respecto de la asignación presupuestaria de los programas PDTI y PRODESAL. La primera presenta un avance de un 80% y la segunda de un 90,64% en la ejecución de los recursos AFAI y capital de trabajo. En cuanto a los proyectos de inversión, se ha programado que el llamado a postulación concluya en abril y su ejecución en el mes de junio. Oficio de INDAP informando la situación concreta de las funcionarias a contar del 1 de enero de 2016 y manifestar el rechazo de cualquier imputación que se quiera hacer a esa Dirección Nacional de haber actuado con algún trato discriminatorio que haya implicado vulneración de derechos. Oficio del director del SAC respecto a la situación de la mosca de la fruta en la quinta región, informando acciones que se han llevado a cabo para el control y erradicación de la plaga. Comunicación de don Jaime Naranjo, asesor del Ministerio de Agricultura, remitiendo información sobre termitas enviada por el director del SAC. Denuncia de un usuario de la organización de riego Digua de Parral, señora Gladys Luna, sobre eventuales irregularidades y falla de fiscalización por parte de la Dirección Regional de Aguas de la región del Maule. Comunicación del señor Patricio Crespo, presidente de la SNA, con reflexiones y propuestas relativas a la reforma del Código de Aguas. Carta de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de CONAF, informando que con fecha 6 de abril se procedió a la elección de los dirigentes que componen su directiva. El director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria expresa sus felicitaciones a la diputada señora Loreto Carvajal por su reciente nombramiento como presidenta de la comisión. Comunicación de la diputada Sepúlveda por el cual solicita el envío de oficios al Ministerio de Agricultura y al director nacional del SAC por reclamos de la Agrícola Alparral por compra de unidades de plantas de sandía injertadas a la Agrícola Los Olmos, limitada, que venía con problemas sanitarios y que no tuvieron respuesta por parte del vendedor. Oficio del director del SAC respecto a la Ley de Presupuestos 2016, informando que para este trimestre no se han realizado avances que se registren en el Comité Veterinario Permanente. Oficio de INDAP, informando avances del primer trimestre de la glosa 12 sobre los recursos del Programa de Desarrollo e Inversiones. Silencio, por favor. Que se destinen a apoyar las actividades relacionadas con el maíz, trigo y otros granos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos 2016. Oficio de INDAP, remitiendo CD con información de la glosa 08 a 31 de marzo de 2016, según lo establecido en la Ley de Presupuestos. Comunicación del jefe de bancada DC, informando el reemplazo del diputado Iván Flores por el diputado Iván Fuentes. Comunicación del Partido Socialista, informando reemplazo de la diputada Pascal por el diputado Luis Lemus. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra solo sobre los documentos de la cuenta. Diputado Urrutia. Yo quiero pedir copia, presidenta, de 3 oficios, de los del punto 5, punto 8 y punto 12, por favor, si me lo pudieran hacer llegar. Gracias. Diputada Sepúlveda. Gracias. Mire, yo recibí una denuncia de parte de agricultores de la comuna de San Vicente por una complicación que tuvieron, ¿no es cierto?, con algún vivero que encargaron ellos las plantas y todo, y lamentablemente esto viene ocurriendo ya hace bastante tiempo que hemos recibido denuncias de ese tipo. Así que si fuera posible enviarlo al director, al ministro, con copia al director nacional del SAC, para la revisión de lo que está ocurriendo, porque el agricultor hace inversión, compra la planta, se supone, ¿no es cierto?, que viene con ciertas características, las cuales no se cumplen, y posteriormente tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de deuda que generan los agricultores precisamente al INDAP o alguna institución financiera
que tenga que ver con entrega de recursos al sector agrícola. Así que si fuera posible hacer esta revisión, pues la verdad es que son pérdidas que los agricultores no pueden asumir. Son 10, 15 millones de pesos, un pequeño agricultor con eso mató el sistema. ¿Ah? Y lo segundo era que la semana pasada, que fue la semana distrital, estuvimos con el diputado Barros en una entrega de incentivos de la comuna de Lolol. Estuvimos ahí con varios pequeños agricultores, además que yo conocí hace mucho tiempo, y ellos nos manifestaron su preocupación en varios sectores, ¿no es cierto?, de la comuna, del trazado y las complicaciones que tiene el embalse Convento Viejo. Señores, si fuera posible, que lo conversamos con el diputado Barro, con el alcalde incluso en ese minuto, la posibilidad de conocer y chequear bien cómo está ese trazado, presidenta. El diputado Barros, para que entonces ver si la posibilidad de poder ver con el ministro y con la gente de obras hidráulicas y con la gente que corresponda en esto para chequear qué es lo que está pasando. Oye, presidenta, nosotros en Chimbarongo se inundó todo un sector, precisamente que se llama Convento Viejo, dejaron las casas y a mí me tocó estar en ese minuto cuando las tanquetas de carabineros y las bombas Molotov entraron a sacar a los agricultores. Yo estaba ahí y tuve que patear muchas de las bombas Molotov en ese minuto. Y es verdad, entonces el dolor y la complicación que existe de ver, a mí me pasa, veo el embalse Convento Viejo y me da pena, ¿no? Por todo lo que... Y que no esté llegando hacia los pequeños agricultores, hoy día aguas abajo, porque la única compensación que nosotros teníamos es que le iba a llegar agua a los pequeños agricultores y que iba a ser además a través de un precio que correspondiera. Y ninguna de las dos cosas se está dando, por lo menos en los sectores que nos manifestaron con el conjunto del diputado Barro. Así que si fuera posible poder escucharlos, qué es lo que está ocurriendo en este diseño. Eso, presidente. Diputado Barros. Presidenta, gracias. No, solamente para respaldar lo que plantea la diputada Sepúlveda. Yo sé que esto también lo ha compartido el diputado Espejo, con quien compartimos el honor de representar a la provincia de Colchagua. El trazado del embalse Convento Viejo en su tercera etapa sufrió una modificación a partir de la queja y el requerimiento incluso ante tribunales por parte de personas que legítimamente ejercieron un derecho, pero que lamentablemente con el cambio de trazado, el Canal Sur se borró y solamente en un punto antes de la hacienda del Olol, que se llama, se establece ahora un sifón para cruzar el Canal Norte y retomar lo que es Canal Norte y Canal Sur de lo que es la tercera etapa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el cambio de trazado quedaron atrás en el Canal Sur una serie de pequeños agricultores que son varios cientos de hectáreas, que obviamente tuvieron su legítima esperanza durante décadas de que iban a ser sujetos de beneficio por parte del embalse Convento Viejo y que hoy día no lo son, o que no lo van a hacer. Entonces, yo me gustaría mandar un oficio con el apoyo obviamente de la comisión en orden a que en la división de concesiones, así como también a la DOH e incluso a través de la división de concesiones a la misma concesionaria, que nos plantee qué tipo de solución van a implementar para efectos de cumplir cabalmente el objetivo que tiene el hecho de existir el embalse y el objetivo que tiene la fase 3 de incorporar nuevas hectáreas de riego, en función obviamente de una realidad que se verificó, ¿no es cierto?, a partir del reclamo de otros, pero que en definitiva han perjudicado a una parte importante, son cientos de hectáreas, y que son obviamente motivo de nuestra preocupación. Sin que por ello nos hubiese sido súper interesante que nosotros como comisión podamos visitar el lugar. Así como visitar probablemente, a mí me gustaría que proponer, yo sé que podemos hacerlo, el embalse queda inmediatamente cercano a la Ruta 5 Sur, y que podamos entrevistarnos con las autoridades
de la concesionaria, dentro de las cuales está el inspector fiscal, poder visitar, ¿no es cierto?, también en Lolón lo que son las oficinas y quienes están desarrollando los trabajos de la implementación de la fase 3 del embalse Convento Viejo, en un día de campo que sería, creo, súper ilustrativo, probablemente de lo que se debe hacer, probablemente discrepando en la forma en que se hizo bajo la vía de concesión. A mí me hubiera gustado que hubiese sido hecho bajo el 1123, creo que se llama, el 1123, me dicen que sí, los que son más expertos, en que el Estado construye, los agricultores pagan y después los agricultores administran y de alguna manera son dueños de esa agua. Así que solamente eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Vamos a recabar entonces el acuerdo para oficiar al SAG respecto de la denuncia que aquí se ha planteado por la diputada Alejandro Sepúlveda respecto, ¿cierto?, a plantas contaminadas y otras, según lo constata aquí la Secretaría. Y segundo, recabar el acuerdo para oficiar a la Dirección Nacional de Concesiones, también a la Dirección de Obras Hidráulicas, para consultar respecto a la solución que se va a abordar respecto a aquellos, al trazado, ¿cierto?, que correspondería a la tercera etapa del embalse Convento Viejo. Acordado. Y Presidenta, la idea era también poder visitarlo, es que para complementarlo, poder pedir que pudieran ellos asistir a una sesión de nosotros acá y chequear bien porque hay un problema productivo grave, grave, no solo del trazado, entonces, ¿el agua para qué? Entonces yo creo que hay que pedir que vengan para acá, porque si no va a ser una complicación gravísima años más tarde. Gracias, diputado. Entonces sería invitarlos, ¿cierto?, que asistan a la comisión y luego de eso definir algunas fechas, luego de esa presentación para poder visitarlo, que lo acordaríamos más adelante de acuerdo a los tiempos de la comisión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tiene la palabra diputado Urrutia. Presidenta, mire, la aloesia botana nos ha traído una serie de complicaciones, no solo en las viñas, sino que se ha pasado para los arándanos y tenemos zonas del país, regiones que están en cuarentena en este tema. Pero específicamente en el tema de las viñas hay un pequeño problema, que para poder combatir la aloesia lo que se usa es un difusor sexual. Eso es lo que está usando hoy día el Servicio Agrícola y Ganadero. Confusor, perdón. Perdón, sí. Gracias, diputado Espejo, por la corrección. Gracias, diputado Espejo. Un confusor sexual es lo que se usa hoy día, lo que se está usando el Servicio Agrícola y Ganadero para combatirlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a los que tienen más de 5 hectáreas los está ayudando el SAC, pero a los que tienen menos de 5 hectáreas no los ayuda nadie. No lo está ayudando INDAP, los tiene para poder comprar el difusor, que vale creo que alrededor de 600.000 pesos. El confusor, perdón, es que lo tengo anotado aquí mal. El confusor tienen que comprarlo en forma particular. Los pequeños agricultores, los de menos de 5 hectáreas. No, desconozco las razones por qué INDAP no está ayudando en esa materia. Entonces lo que quiero mandar un oficio a INDAP que nos informe de qué manera está ayudando a los pequeños agricultores, a los de menos de 5 hectáreas, a comprar el confusor sexual para que puedan combatir, digamos, el tema de la aloesia. Lo planteo principalmente porque hay los menos de 5 hectáreas, hay mucha agricultura orgánica en esa materia. Y este tema, si no tienen el confusor sexual, no tienen cómo poder vender, digamos, su uva. Y por lo tanto yo le quería pedir eso, Presidenta, que a INDAP se le oficiara para que nos cuente qué es lo que está haciendo en esta materia. Gracias. Diputada Sepúlveda. Gracias. Presidenta, cuando nosotros vimos el presupuesto del INDAP, y usted se recordará que uno de los ítems importantes era precisamente el convenio que iba a existir entre el SAC, ¿no es cierto?, y el INDAP. Entonces, chequear eso, pero al mismo tiempo, a mí me gustaría saber, porque en la semana distrital uno recibió a muchos agricultores en San Vicente, en Peumo, Las Cabras, que al parecer se ha agudizado el problema. Entonces no estamos controlando, no se está controlando la situación, y lo que yo pediría es la posibilidad de que lo antes posible pudiéramos tener de parte del SAC
como lo hacíamos permanentemente en su minuto, cuando hubo el pic de la alopecia, la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, si es verdad, si esto es una cosa de percepción, si estos son focos que están ocurriendo en distintos sectores, o es que no se ha logrado controlar y al contrario tenemos una explosión difícil de manejar. Solo para precisar, ¿el oficio se enviaría para que den cuenta de la gestión a nivel nacional o precisar solo en las regiones que a ustedes les interesan? Yo prefiero que sería como nivel política nacional. Sí. Perfecto. Se toma el acuerdo entonces oficial, ¿cierto?, al INDAP y consultar estos dos temas, tratamiento del confusor a nivel nacional y respecto al convenio SAC e INDAP respecto a este tema. Diputado Barros. Quiero ponerme el parche en telería aquí, pero creo que es mejor prevenir. A mí me gustaría que pudiéramos oficiar también al SAC, que nos pueda enviar, una vez que culmine la fecha de declaración de cosecha de las uvas viníferas, o sea, de los vinos de este año, que pueda remitir una copia de la información. ¿Por qué esto? Porque las últimas lluvias han provocado una situación dramática en los productores de uvas y se han perdido muchas cosechas. Y la sensación que yo tengo es que normalmente quienes manejan la industria poseen la información de qué es lo que ocurre con la cantidad de uvas cosechadas, transformadas en vino, o la cantidad de litros que hay en Chile. Yo tengo la impresión de que el stock va a bajar en forma dramática. Y lo que quiero es que podamos hacer, viralizar de alguna manera esta rebaja en los stocks que va a determinar que los precios de los vinos van a subir, salvo que nadie informe nada. Entonces, lo que yo quiero es que la fecha de declaración de cosecha, al principio era el 30 de abril, después se postergó hasta el mes de mayo, entiendo que puede ser 31 de mayo, pero culminada esa fecha, que el SAC proceda a mandar a esta comisión el stock de vino cosechado este año antes de que termine la cosecha. Lo pido, digamos. Difícilmente podrían mandar la información antes que termine la cosecha, pero que manden a esta comisión una vez verificada la fecha, para efecto de que nosotros podamos difundir lo que ha ocurrido con la cosecha este año. Y que no guarden la información y después en octubre sepamos que todo el mundo vendió los vinos regalados y resulta que los vinos valían mucha plata por cuanto se perdió mucha de la cosecha existente. Perfecto, Eso gracias, diputado Barros. Solicitamos entonces ese oficio respecto a en los términos que señalaba el diputado Barros. Sigo ofreciendo la palabra sobre otras materias. Bueno, continuando entonces con la orden del día, antes de continuar la discusión, para lo que hemos sido convocados según la tabla, en la discusión en particular de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que reforma el Código de Agua, quiero informarle a los señores diputados y diputadas que aquí había pendiente un convenio, una firma de un convenio que lo venimos trabajando desde el año 2014, si mal no recuerdo, ¿cierto?, con el Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomías del CRUCH. La verdad es que estaba fechada para este día la firma de ese convenio que para los efectos prácticos y normativos debiera haber sido firmado entre la Cámara de Diputados a través de la personería que ostenta el secretario y el Consejo de Decanos. La verdad es que hay ahí una documentación que no ha sido convenida por cuanto hay que allegarlo a toda la estructura y a toda lo que indica justamente la Comisión de Régimen Interno. Así que por esas situaciones que hoy día se ha suspendido esa firma, estamos esperando, según nos han informado, de que se modifiquen estas cláusulas para poder aprobarse en el transcurso de las próximas semanas. Así que quiero dejar planteado esto en la comisión y obviamente que es una situación que esperamos en conjunto dar pronto curso, porque la verdad es que es muy necesario, importante que tengamos ese feedback con el Consejo de Decanos, porque hay de ambas partes mucho interés y nos interesa también a nosotros que se haga carne este convenio. Así que eso por este punto. Quiero al mismo tiempo dar la bienvenida a nuestros invitados, al director general de Agua, al señor Carlos Esteves, a la abogada, la señora Tatiana Selume, al delegado presidencial para los recursos hídricos, señor Reinaldo Ruiz, y no está don Jaime, y por supuesto a ustedes muy bienvenidos. Continuando entonces con la orden del día, seguimos con la discusión a las indicaciones presentadas al Código de Agua. Señora secretaria, por favor.
En la última sesión se había iniciado la discusión del artículo 6, la indicación al artículo 6, y quedó pendiente de el número 7 y 8, ubicados en la página 7 del comparado. Aquí está la 7. Sí, quedamos con una redacción que Sí. quedó pendiente respecto a esa indicación que el Ejecutivo se comprometió a presentar, en realidad a conciliar con los diputados y diputadas, y entiendo que esa indicación ya No la tengo yo. aquí la hacemos llegar. La página, sí, la página, ¿cuál es la página? 7 del comparado. Sí, Presidenta, nosotros habíamos propuesto, o sea, nosotros nos habían solicitado hacer una propuesta en relación, ¿no es cierto?, precisamente a no incorporar la palabra hidroeléctrica ni la palabra minera, pero primero yo creo que ¿la 8? ¿Y puedo hablar de la 8? Ah. Ya, vamos. ¿No tenemos la 8? A ver, Ya, a ver. La otra. la diputada Carvajal, nuestra presidenta, presentó una indicación para intercalar en el inciso 3, luego de la palabra derecho y antes del punto seguido, ¿ya?, la oración, y que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. La indicación original, que era de las diputadas Carvajal, Sepúlveda y Pascal, y del diputado Fuentes, decía y que no haya sido objeto de pago patente por no uso durante 5 oportunidades en el periodo de la concesión. O que no haya sido objeto de pago de una manera más expresa, más clara, por esa razón se modifica y queda literalmente que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. No hay ninguna modificación sustancial, sino de forma para aclarar nada más que la indicación. ¿Sí? Bueno, esa era una de las observaciones que conversamos la vez anterior. Algunos proponían que solo quedara en una, pero la propuesta es bajar de 5 a 3 y yo creo que eso a lo mejor podríamos estar todos de acuerdo en esa indicación. Eso, Presidente. ¿Me permite? Diputado Pérez. Quisiera consultar por su intermedio a nuestro director general si esa patente por uso o no uso, por el hecho de tener el agua, ¿no es cierto?, asignada, ¿se está pagando desde en estos últimos años o no se está pagando? Porque si pedimos 5 años, a partir de aquí para adelante, sé que no se ha pagado hacia atrás. Sí, Presidenta, y si me permite, solo preguntar si es que, espero que sí, que si los parlamentarios y parlamentarias recibieron el Atlas del Agua que me había comprometido a hacer entrega. Perfecto. Ya me confirma la secretaria de que efectivamente se distribuyó por parte de la Secretaría a la oficina de los diputados el ejemplar del Atlas del Agua que me había comprometido la semana anterior. Aprovecho, señor director, de agradecer en general si fue este documento tan valioso y que la verdad es que lo omitimos en la cuenta, pero le haremos llegar también las respectivas gratitudes. Bueno, al respecto, la indicación número 7, en su versión original, hablaba de que recordemos en qué contexto está. Sí. El contexto en que está es que se trata de derechos nuevos, respecto a los cuales se dan una concesión por 30 años y pueden ser objeto de prórroga. Entonces, cuando viene la prórroga, antes de la prórroga, un titular podría decir, ¿sabe qué? En los 3 años antes de que se venza este periodo, quiero anticipar la prórroga a fin de que eventualmente necesita tener certeza para solicitar un crédito o una prenda o un crédito bancario, o a fin de que probablemente puede estar, por ejemplo, transfiriendo el derecho en una enajenación, ya que lo compra y dice, bueno, no tengo certeza de que efectivamente va a ser prorrogado en los mismos términos,
decide prorrogarlo. Entonces, aquí lo que se está planteando en esta indicación es que todo el mundo puede prorrogar excepto aquellos que en la versión original señalada hayan sido objeto de pago en 5 ocasiones y en la versión nueva que no hayan pagado en 3 oportunidades. Y como lo que yo entiendo es que, en mi interpretación al menos, de que el que no hayan sido objeto de pago es mejor la redacción actual que la que había antes. ¿Y por qué? Porque el que no haya sido objeto de pago se refiere a que efectivamente se publicó en el diario oficial el listado desde ese momento deudores para el pago de patentes por no haber hecho la obra de aprovechamiento. Entonces, ante la pregunta del diputado señor Pérez, todos los años la Dirección General de Agua publica en el diario oficial un listado extenso, muy extenso, de todas las patentes por no uso del agua. Esta patente afecta a aquellos titulares de derechos que no han realizado las obras o que la han realizado parcialmente y que en consecuencia no están aprovechando las aguas. Sin embargo, puede ocurrir de que un titular aparezca en el listado y luego diga, oye, aparezco en el listado, tuve un olvido, voy donde la Tesorería General de la República y ofrezco pagar. Y entonces la pregunta es, pero ya apareció en el listado, entonces no hace mucho sentido que esta sanción sea para quien fue diligente. Y entonces hace más sentido la propuesta que se nos está haciendo, que la sanción sea para el que no pagó en 3 años, al menos en 3 años durante este periodo. Ahora, en el caso de que no haya pagado en 3 o 4 años, más allá de que pueda ser objeto de un remate judicial con una sanción mucho más severa de la que estamos hablando aquí la sanción que estamos diciendo es que no puede prorrogar anticipadamente. Eso es lo que se refiere y está poniendo que pueden prorrogar a aquellos que cumplen con ciertas condiciones de idoneidad. Eso es lo que yo entiendo que se está planteando. Diputado Pérez. O sea, perdón, Barros. Gracias, presidente. No, solamente hacer una consulta al señor director. Tengo la sensación que hoy día el que publiquen es como del siglo pasado. Hoy día todo el mundo tiene correo. Yo creo que uno tiene que hacer un requerimiento directo de la autoridad a quien no ha pagado. Porque estas publicaciones, ¿en qué diario se hacen? ¿En qué diario específico? Porque ustedes entenderán que hay lugares en Chile donde la gente no lee la prensa nomás. Particularmente en la ruralidad. Entonces, me gustaría que pudiésemos avanzar en el sentido que si alguien no ha pagado, sea requerido directamente a alguna dirección, que hoy día las direcciones son electrónicas, y que quede acreditado allí el que la persona ha sido informada de una situación que puede determinar que tenga problemas en relación a solicitar una prórroga. Porque creo que la publicación, a mí me pasa que de repente veo en el diario El Cóndor de Santa Cruz, que tiene una circulación de, no sé, 500 ejemplares y que solamente lo leen los mismos, o puede ser el diario de la Sexta Región o el Rancagüino, que yo lo leo una vez, no sé, con el mayor cariño lo leo una vez a la semana, pero me parece que estas publicaciones a veces se dan por publicadas cosas que la gente nadie lee, por una imposibilidad física. Entonces creo que tenemos que ponernos más modernos. Yo creo que cada persona que tiene un derecho de agua y que paga normalmente y que puede efectivamente no pagar durante algunos años, pero esas personas tienen que ser requeridas directamente por la autoridad para efectos de saberse notificados, no por la prensa, porque los que estamos en el mundo rural más duro no necesariamente la prensa escrita, y menos uno de repente ve los titulares por internet, etc., pero esas publicaciones, normalmente la gente se entera por terceras personas. Hoy saliste en una publicación, me ha dicho alguien, oye, salió fulano de tal, le van a rematar la casa porque no ha pagado las contribuciones, pero esa persona nunca leyó, sabe que no ha pagado, pero ahí a que le rematen, me parece que hoy día la modernidad determina que uno tiene que cambiar los procedimientos. Gracias. Gracias, diputado Barros. Diputado Letelier. Sí, por su intermedio al director, o sea, frente a la inquietud del diputado Barros de cómo se debe comunicar esto, a ver, director, ¿cuántos son las personas que a usted se le envían estos comunicados por el aspecto de no cumplimiento? ¿Cuántos son?
Tiene aproximadamente. O sea, Presidenta, si no sabemos en esta comisión, nos preguntamos acá, malamente en la calle. Gracias, diputado Letelier. Yo quisiera también consultar al director, porque acá cuando modificamos esta indicación había una frase que era confusa, que era que haya sido objeto de pago. Por otro lado sale en la discusión que se haya requerido de pago. Preguntar si para los efectos de esta materia, objeto y requerimiento de pago es lo mismo, y en definitiva, para efectos también de la historia de la ley, que se nos precise cómo se provoca o cómo se produce, de acuerdo al reglamento y a la norma, este requerimiento. Tal cual lo ha expresado el diputado Barros, hay una sensación, ¿cierto?, de que hay, o podría ser ese el único medio al cual no acceden muchas personas, porque evidentemente la gente no hoy día menos que antes se informa a través de la prensa escrita, por lo menos en el papel. Entonces, en ese sentido, solicitarle, director, que nos pudiera aclarar y dar esas precisiones para que la indicación quede también más clara. Gracias. Lo primero es que le pedí a mi asesora que mientras este diálogo consulte al equipo de fiscalización sobre el número que nos pregunta el diputado Letelier. A lo mejor fue a propósito. Porque el número que no me lo sé de memoria, pero un número relevante. Y además, ¿Miles? Y además, en materia de volumen económico, es relevante. Hay empresas que pagan una enorme cantidad de dinero hoy en día porque se cumplen 10 años desde esa norma, el 2005. Y al cumplirse 10 años, la patente se multiplica por 4. Entonces hay, sobre todo, empresas hidroeléctricas que están pagando una cantidad bastante grande al respecto de derechos no consultivos. Ahora bien, la discusión que nos plantea el diputado Barro es atingente, es relevante, pero no tiene que ver con lo que estamos votando, solamente lo quiero aclarar. Por supuesto, es parte del contexto. Lo que estamos votando... Sí, muy bien. Lo que estamos votando es una indicación respecto a quienes no haya pagado. ¿Cómo funciona esto? Primero, se publica en el diario oficial y en los diarios regionales. Segundo, los titulares de derechos saben esto. Tercero, a nadie, después que esto ocurre, la Tesorería General de la República acciona. Invita a los deudores a que paguen para no hacer efecto de un juicio, y si hay un juicio, el tribunal le da traslado y en consecuencia los notifica. Y aquí estamos hablando de una proposición que está hablando de 3 ocasiones. Moroso por 3 años. Que no haya pagado. O 3 veces ya. Claro. Entonces, porque como acabamos de decir, primero puede haber sido notificado por la Tesorería General de la República y puede venir y pagar, o puede haberse iniciado el juicio y puede pagar durante el juicio, pero aquí estamos hablando de quien no lo hizo. Y pasaron 3 periodos consecutivos. O sea, perdón, si me permite, director. Pese a haber sido requerido a través de esa modalidad, ¿cierto?, que hayan pasado 3 periodos consecutivos sin pago. Claro, porque lo que yo estoy entendiendo por la propuesta que se nos hace, que no es ni requerido ni objeto, sino que sencillamente que no haya pagado, que es más simple entender además. Eso, Presidenta. Perfecto. Diputado Barros. Efectivamente le encuentro la razón al señor director en cuanto a que lo que yo planteé no tiene que ver necesariamente con la redacción del artículo, que dice, pero sí de esa relación al contexto, que lo expreso en términos simples. Lo que no quiero que pase es que alguien por desinformación al final le terminen caducando sus derechos, porque al final, no sé, es llegar a la última instancia. Ahora, porque usted asume que por su intermedio que Tesorería acciona. Yo le quiero decir que Tesorería en mi distrito hay solamente en San Fernando, y con un sistema tecnológico que bien reguleque, aunque hacen un trabajo fantástico. Pero le quiero decir una cosa, en Cardenal Caro no hay, siendo una provincia, no hay tesorería. En Colchagua Interior no hay tesorería, solamente hay en San Fernando. Entonces, este es un tema que uno asume de que Tesorería acciona. Y yo tengo personas que llevan, no sé, 8, 10 años sin pagar las contribuciones y nunca ha llegado Tesorería a hacerle nada. Y de repente salen publicados en algún diario que les van a arrebatar la propiedad, llegan a las oficinas parlamentarias a ver qué se puede hacer. Y esa gente nunca leyó, por ejemplo, el diario El Mercurio,
vuelvo a insistir, y bien lo decía la diputada Carvajal, la gente no lee los diarios regionales, no son una instancia a partir de lo que vivimos, la realidad tecnológica que vivimos hoy día, no es la instancia. Y quiero solamente, independiente de la redacción del artículo, poner el contexto en orden a que me parece que se debiera cambiar el sistema de notificación, más allá de que yo entiendo que en esto no hay muchos agricultores involucrados, porque estos son personas que tienen que pagar patentes, que no usan las aguas, hay mucha hidroeléctrica metida, etcétera, etcétera. Pero quiero salvar ese punto, que yo asumo que no asumo con tantas facilidades de que la tesorería acciona, porque yo sé y hemos luchado porque haya una mayor cobertura de Tesorería General de la República en nuestra zona, y ha sido imposible. Entonces no tengo claro que vaya a accionar, y en el fondo lo que se trata es de cautelar el que las personas puedan legítimamente, más allá de las circunstancias, si tienen la voluntad de pagar, al final no les caduquen, porque al final por algo han pedido esos derechos. Ahora, si están debidamente notificados por el ente rector o el ente recaudador y hay una fórmula ahí, bueno, cada uno sabrá en qué se mete. Gracias, diputado Barro. Solo para precisar y confirmar lo que dice el director general, no es materia de este código, va enfocado hacia otro punto, o sea, las formas de notificación tienen que ver con otra cosa, sin perjuicio que como norma general, o sea, en la mayoría de los casos se castiga a aquel titular que no es o que es negligente en su actuar, porque si hay un dominio y además hay una situación de cese de pago por cualquier circunstancia, habrá que tener también un rol más activo respecto a las obligaciones que se contraen. Pero sin perjuicio de eso, igual le vamos a dar la palabra al director general, a ver si nos puede explicar. Sí, solo aclarar lo siguiente, que, bueno, lo primero, manifestar que yo recojo la inquietud del diputado Barros, algo de lo que podremos abrir un espacio de conversación al respecto, por cierto, solo para que los que estamos presentes en la comisión y los que nos estén escuchando no se confundan, la indicación que se propone, sin prejuicio que la comisión puede votarla a favor o no, no se refiere a caducidades, en ningún caso, y por tanto no se refiere al temor de que nos plantea el diputado Barros, sin perjuicio de que este temor es válido y vigente en otras circunstancias que no son de esta indicación. El Código de Agua sí regula esto, y por tanto es una cosa que podría ser objeto de modificación o de transformación, pero no los artículos que estamos viendo ni la indicación que se está discutiendo aquí. El artículo que estamos viendo se refiere a una prórroga, alguien que tiene un derecho de agua por 30 años y lo va a prorrogar a otros 30 más. Y lo que se está señalando básicamente es que si puede o no anticipar el derecho a prorrogar 3 años. Eso es lo que se está diciendo y lo que se está planteando por los diputadas Carvajal, Sepúlveda, Pascal, Fuente y Letelier, es que no tiene derecho a pedir esta prórroga 3 años antes. No es que no tenga derecho a tener una prórroga, no tiene derecho a anticipar la prórroga 3 años antes quien no haya pagado. Que no haya pagado. Eso es lo que está ahí, esa es la discusión en la que estamos. Gracias, director. Tiene la palabra el diputado Letelier para cerrar. Perfecto. Presidente, mire, yo no tengo objeciones al tema, pero lo que quiero preguntarle al director, ¿pero esto cuadra aquí o no? A mí no me cuadra. Yo trato de enhebrar y no me cuadra, digamos, que sea ahí el lugar donde tiene que ir, digamos, la indicación. Lo está viendo. Vamos a hacer la palabra al diputado Pérez antes de contestar al diputado Urrutia, porque estamos revisando. Quiero que me aclare una duda nuestro director general, don Carlos Esteves. Una asociación de canalistas Una sanción. que distribuye el agua en 500 regantes. ¿La asociación de canalistas paga una patente? Porque no la paga individualmente cada uno de los usuarios. ¿Cómo es la situación ahí? ¿Les afecta a ellos esto o no les afecta? Presidenta, es que estamos hablando de otra cosa. Respecto de lo mismo, diputado Letelier. Sí, el tema es que son las aguas que no se usan. Pues, sí,
Ya, gracias, diputado Letelier. Diputado, director general. Sí, ante la pregunta, aclarar que en Chile no existe ninguna norma de patente por uso del agua. Primer punto. En otros países se paga una patente por el derecho a usar el agua. ¿Ah? En Chile lo que hay es, aunque se habla de pago de patente por no uso, en realidad es el pago de patente por no tener las obras de aprovechamiento, ¿ya? Que es el primer punto. ¿Ah? Entonces, en el mundo de la agricultura el fenómeno que ocurre es inverso. El fenómeno que tiene es que el agua se usa, pero no siempre se ha regularizado el derecho. Aquí estamos hablando de alguien que tiene el derecho y no aprovecha las aguas. ¿Ah? No ha hecho las obras de aprovechamiento con el volumen por unidad de tiempo adecuado. Si lo explicamos de un modo muy simple, yo tengo derecho a 10 litros por segundo en un pozo de agua subterránea y cavo el pozo e instalo una bomba para 7 litros por segundo. Cuando vaya el fiscalizador de la Dirección General de Agua va a decir, su bomba al máximo que puede llegar a extraer son 7 litros por segundo. Por tanto, usted no tiene la hora para el aprovechamiento adecuado de 3 litros. Esos 3 litros, porque los otros 7 sí los tiene, sobre esos 3 litros yo a usted le voy a colocar una sanción y va a ir por un pago de patente por no uso por esta proporción. ¿Ah? Y en la norma que estamos viendo ahora, que es el tema de la extinción del derecho que hablaba el diputado Barro, es que cuando esto se repite en el tiempo puede haber una extinción del derecho. Ahora, en lo que se refiere a, no sé si lo leo yo o lo prefiere hacer la secretaria. Lo va a leer. Por favor, secretaria, gracias. El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a 3 años del vencimiento de su concesión y siempre que acredite la realización de obras destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho. Y que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. Eso es. O sea, establece un requisito y ese es que hoy día se precisa en la indicación. Esa es la explicación. Es decir, que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. Ese es el requisito. Perfecto. Entonces, dice más oportunidades en el periodo de la concesión. O sea, podría ser consecutivo o no. No necesariamente, claro, por eso digo. Podría ser o no. Claro. 27 años. No, dice 3 periodos, no necesariamente consecutivos. Si yo prorrogo... No, yo lo mato y después mando al Estado. ¿Puedo leer la indicación? Leamos la indicación. Dice, y que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. Así es. Perfecto, entonces sometemos a votación la indicación. Señor Álvarez Salamanca. Sí. Señor Barros. Señor Espejo. Señor Fuentes. Fuentes. A favor. A favor. Sí. Señor Letelier. A favor. Señor Radke. Por favor. Señor Lemus. ¿Cuánto? Señor Pauser. A favor. Señor Pérez. A favor. Señora Sepúlveda. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Uriza. A favor. Señor Urrutia. Va. Señora Carvajal. A favor. 11 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Continuamos entonces con la número Ya. Al mismo 8. artículo 6º se había empezado la discusión de la indicación número 8, que se declaró admisible por la presidenta de una solicitud y se dejó pendiente porque se iba a presentar una nueva redacción, la que está aquí, de los diputadas Sepúlveda, Pérez, Fuentes, Letelier y Carvajal.
para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevos al artículo sexto del Código de Agua. Sí. La indicación era para agregar un inciso final. No, incisos. Cuarto, quinto, sexto, nuevos al artículo sexto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae. En caso de que se afecte la función de subsistencia o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica de conformidad a lo expuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5 bis. Si no contare que dicho aprovechamiento pudiera causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso o bien, en casos graves y calificados, dejarlos sin efecto. Presidenta, yo le solicitaría que nos distribuyeran copia de eso. No tenemos copia de eso. Primero que nada, estamos absolutamente... primera vez que nos enteramos del tema, así que por favor, no tenemos. Así que por favor, háganos llegar copia de ese tema y estudiemos bien, denos un tiempo para poderlo dar una vuelta, revisarlo. ¿Les parece que suspendamos por 5 minutos para tener la copia? Ahora tenemos la posibilidad, si me permiten, yo les solicitaría que, por favor, llamo al orden. Solicito suspender, o sea, vamos a suspender 5 minutos y vamos a pedirle a la Secretaría que nos dé una copia a cada uno y luego retomamos y hacemos la discusión y veremos si estamos en discusión en posición de votar o no. Comenzamos la discusión entonces de la indicación número 8. Solicitamos la lectura nuevamente, secretaria, de la indicación. Ruego poner atención a los señores diputados y señoras diputadas. Estamos en sesión, por favor. Secretaria, proceda, por favor. Para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto nuevos al artículo sexto del Código de Aguas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, en caso de que se afecte la función de subsistencia o en caso de que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica de conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5 bis. Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso o bien, en casos graves y calificados, dejarlos sin efecto. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra para defender la indicación o observaciones. Diputada Alejandra Sepúlveda. Presidenta, solo decir que esto tiene que ver con la historia de la sesión anterior, donde nosotros veíamos la necesidad de que se pudieran revisar, ¿no es cierto?, estos derechos, dado que nosotros hemos recibido aquí, y lo planteamos la vez anterior, en múltiples ocasiones, ¿no es cierto?, a agricultores, a juntas de vigilancia que han sido afectadas por distintos proyectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las hidroeléctricas, en donde se ha visto perjudicado fundamentalmente agricultores, pequeños agricultores, donde el agua ha sido retenida, o también a vecinos, ¿no es cierto?, donde el minuto que se necesita la energía sueltan
el agua y se produce un golpe de agua y eso complica el caudal ecológico, complica, ¿no es cierto?, incluso lo que tiene que ver con las propias, debería estar aquí la directora de la Comisión Nacional de Riego, incluso complican las propias obras de riego, porque esa agua rompe o deteriora lo que tiene que ver con las bocatomas de los ríos. Puedo dar múltiples ejemplos acá, como muchos diputados que viven en la zona. Yo no quiero ni personificar ni plantear que esto solamente ocurre en la sexta. Yo creo que tenemos en muchos otros sectores y en muchas otras comunas lo que está ocurriendo. Entonces, si nosotros somos la Comisión de Agricultura y hoy día tenemos una oportunidad real en el Código de Agua de defender lo que significa, ¿no es cierto?, estas mega obras que están río arriba, en donde los agricultores están absolutamente desprotegidos. Esa es la intención que tiene esta indicación, Presidenta. Y como bien lo planteó la vez anterior, tanto el diputado Pause como el diputado Espejo, de no colocar el rubro como una cosa específica, sino más bien hacerlo en forma generalizada, así se hizo a través de la indicación, Presidenta. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Tiene la palabra el diputado Espejo. No, gracias, Presidenta. Quiero hacer una pregunta, porque efectivamente me parece un avance muy importante la nueva redacción. En la indicación original, pero es que el esfuerzo es tan importante, la pasión va con agotamiento. En caso contrario, no era tanta la pasión. Por su intermedio, Presidenta. La pregunta que quiero hacer, es que es una comisión apasionada, la pregunta que quiero hacer es, la indicación original tenía en su última parte un plazo. Decía, esta revisión podrá hacerse en cualquier momento desde que se cumplan 10 años del otorgamiento de la respectiva concesión, lo que evidentemente es un elemento que otorga cierta certidumbre frente al riesgo de una intervención discrecional de la autoridad. Entonces quería preguntar por qué no tiene plazo o cómo... ¿Perdón? No, claro, era originalmente un piso. Desde que se cumplan 10 años del otorgamiento de la respectiva concesión, decía la indicación original. Entonces, una pregunta a los autores, Presidente. No, yo encuentro muy atinada la pregunta. Lo que ocurrió fue lo siguiente, que cuando se hizo el análisis la sesión anterior, precisamente lo que dijimos fue no colocar tiempo. Fue una de las reflexiones que se hizo en la comisión. Nosotros no teníamos ningún problema en la original que fueran a los 10 años. No teníamos, bueno, de hecho fue la original. Pero una de las conclusiones que se sacó en el minuto es no colocar el tiempo para que el Ejecutivo tuviera en cualquier minuto, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer la revisión de ese proyecto. Y de hecho esto también fue conversado en su minuto con el Ejecutivo. Yo no sé si está en acta o no, pero una de las observaciones fue que él no se colocara a tiempo. Ahora, si esas son una de las observaciones, se pueden incorporar. Gracias, diputada Sepúlveda. Tiene la palabra el diputado Barros. Presidenta, fíjese que yo encontrándole la razón a la diputada Sepúlveda en términos de los problemas que hay, porque todos los tenemos, respecto al tema, y lo digo con sus letras, Tinguiririca, energía, etcétera. Creo que... No, es que lo que pasa es que... Diputado, por favor... Es que esto parece un gallinero, sí. aquí todos los gallos y gallinas cacarean. Entonces llamo al orden. Perdón, diputado Barros. Yo quiero pedir de verdad que nos concentremos, este no es un tema menor, hay mucho que avanzar y nos parece súper relevante que escuchemos, que pidamos la palabra y cuando alguien la está utilizando, escuchar y evitar los diálogos, por favor. Le concedo su... Gracias, diputada. Disculpe. A ver, yo decía que encontrándole la razón, porque yo sé lo que la diputada Sepúlveda le ha tocado vivir respecto a todos nos ha tocado, yo también tengo usuarios, ¿no es cierto? Pero me parece que en ninguna parte de la indicación, o quizás no es el lugar, se habla de la afectación que pueden tener bocatomas o agricultores, etc., sino que solamente hablamos de puras cosas que son como claro, son gelatinosas, bien lo dice el diputado Rackberg. Entonces, se habla del resguardo de la bebida, se habla del saneamiento, la preservación ecosistémica, pero aquí no se habla de que vamos a proteger sistemas de riego establecidos. Entonces me parece que no sé si no está en el lugar o es tratar de moldear algo cuadrado y introducirlo en algo redondo. No sé dónde...
puede aplicar la situación de agricultores con bocatoma a una situación de revisión invocando el consumo humano, funciones de subsistencia, saneamiento y preservación ecosistémica. No me cuadra. Gracias. Entendiendo lo que dice la diputada y entendiendo que la indicación tiene partes que yo suscribo, pero no me cuadra en función de lo que se ha tratado de expresar aquí. Gracias, diputado Barros. Presidenta, Tiene mire, la ¿sabe lo palabra que el pasa, doctor. Presidenta? Que aquí estamos legislando de Arica a Punta Arenas, estamos haciendo una ley. No estamos haciendo una ley por sectores. Esto no es porque en una región determinada tengan un problema determinado con la hidroeléctrica. ¿Ah? Va a ocurrir lo mismo en todas partes, no es un tema generalizado. Yo, por lo menos en la región, en el Maule Sur, hay un tema de asociatividad entre agricultores y hidroeléctrica y funciona sumamente bien, no ha tenido ningún problema de ninguna naturaleza. Entonces, no porque haya un problema con el Tinguiririca o con un problema determinado en un cierto sector, vamos a hacer una ley para ese sector y no vamos a hacer una ley general. Estamos haciendo una ley general para todos. Entonces, yo veo que aquí, por lo menos a mí no me gusta cómo está planteado esto, porque sinceramente creo que eventualmente puede afectar, digamos, los derechos no consultivos de agricultores que están asociados a la hidroeléctrica. Gracias, diputado Urrutia. Tiene la palabra el diputado Iván Fuentes. Sí, mire, cuando pareciera ser que nos ponemos demasiado restrictivos, la verdad es que no es ese el objetivo. El objetivo es que Chile camine en un camino amplio y que todos tengan las mismas posibilidades. Lo que ha pasado es que esas posibilidades han sido para algunos y que las han mal usado. Y entonces por eso es que queremos poner ciertos resguardos. Y lo que pasa en la región de nuestra colega diputada Sepúlveda, le puede pasar a cualquier región cuando dejamos carta abierta. Lo que estamos diciendo es que hay una norma que sea de amplio espectro nacional, de manera que resguarde. Sepan ustedes que también nosotros estamos teniendo sequía en Aysén. Van a decir, ¿pero cómo? Tenemos fuertes lluvias en invierno, pero no está cayendo nieve. Por tanto, la lluvia escurre rápidamente porque tenemos una estructura territorial que tiene un drenaje especial. Por tanto, así como llueve, se va el agua. Y antes no era así porque antes llovía y caía nieve. Y entonces también tenemos problemas de sequía. Por lo tanto, el tema del agua va a ser un tema recurrente de interés tremendo. Y si no hay normas claras, el que pega mejor empujón, el que tiene mejor físico para empujar a otro, va a sacar a los más chicos. Lo que estamos diciendo es que el Estado ponga una plataforma en la cual los grandes puedan hacer, por supuesto, su inversión, pero con normas claras en donde los más chicos no queden sin agua para subsistir con su pequeña agricultura. Claro está que eso es lo que queremos resolver. ¿Ah? No es que estemos haciendo una cosa sesgada. Por eso es que cambiamos la redacción además. Gracias, diputado Fuentes. Diputada Sepúlveda. Yo no tengo ningún afán de personalizar, ni de traer el río Tinguiririca aquí permanentemente. Si yo lo único que quiero decir es que esto no está pasando en muchas partes del país. No se engañen con eso. Esto nos está complicando en varias partes del país, y lo que va a venir ahora, un requerimiento por la energía tan grande, y que esto va a ocurrir en muchos ríos del país. Y lo que estamos solicitando, imagínense, solo estamos solicitando la revisión. Lo único que estamos solicitando es la revisión de estos proyectos. Entonces, ¿cómo el Estado no le vamos a entregar al Estado la posibilidad de revisar un proyecto que está afectando a terceros? ¿Cómo no le vamos a entregar al Estado la capacidad, ¿no es cierto?, de poder chequear qué es lo que está pasando en los agricultores, qué es lo que está pasando con el caudal ecológico, qué es lo que está pasando con el agua potable, qué es lo que está pasando en los distintos sectores? A mí, eso, fíjense, y mire, yo me alegro que a lo mejor en los ríos del diputado Urrutia no estén ocurriendo. Por Dios que me alegro. Pero en algún momento, si eso ocurriera, ojalá tuviéramos las herramientas para pararlo. Y ojalá tuviéramos las herramientas para que el Estado pudiera revisar. Y otra cosa, con esto lo único que vamos a lograr, es que podamos hacer que los proyectos, los que son anteproyectos y los proyectos cuando se diseñan, efectivamente podamos tener en ese minuto
la responsabilidad y el profesionalismo para que las cosas se hagan bien. Porque si hacemos bien el diseño y después la implementación, no vamos a tener complicaciones con terceros. Pero eso no siempre ocurre y tenemos que tener la posibilidad de como Estado volver atrás y decir, mire, ¿sabe? Haga contraembalse, ¿sabe? Refuerce los canales, ¿sabe? Refuerce las bocatomas. Esa es la diferencia. Entonces yo por eso, presidente, mire, lo discutimos la vez anterior, nos propusieron un arreglo, lo hicimos, sacamos la especificidad que se quería, aquí no hay nada amorfo porque el vocabulario que estamos usando es el vocabulario que usa el código. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputada Letelier, tiene la palabra. Yo creo que, breve, presidenta, en serio, creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos, más allá de que podamos tener una precipitación pluvial como la que hemos tenido en la sexta región en los últimos días y en parte de Santiago, pero todo indica que la sequía es más fuerte, ojalá no fuera así, pero es cierto, y por lo tanto esto es lo que apunta a que los efectos se consideraran especialmente en el resguardo. Y segundo, de que yo no sé si molesta, pero en todos los países del mundo el Estado tiene un rol de revisión en concesiones. Acá el director recién nos señalaba de cómo legislaciones comparadas donde el riego para el agua para el riego de la siembra, qué sé yo, de la agricultura, se paga un derecho que en Chile el señor Estado no recibe nada, salvo, entonces, pero no, mira, aquí tengo el artículo y lo que estoy diciendo es que pareciera que molestara cuando se dice que someter a revisión. Perdón, escuchemos, por favor. Está interviniendo el diputado, así que pido respeto. No, es que tiene que ver con esta indicación. Yo quiero decir de verdad, si se constatara que dicho aprovechamiento pudiera causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, que ya lo sabemos, y los ha dicho acá, esto es lo que apunta diputado Paulsen, digamos, vuelvo a insistir, y no es un tema tedioso, pero no sé por qué de repente una palabra que tiene que ver con la revisión o con la injerencia del Estado respecto a esta cuestión molestase. Yo no creo que hay que ser tan maximalista con ello. Gracias, diputado Letelier. Yo, antes de ceder la palabra al director general de Agua, quisiera retomar una de las palabras que aquí se han vertido y tiene que ver con la situación hídrica del país y del mundo. Yo creo que hay un tema de fondo hoy día que nadie puede negar. La situación de la escasez hídrica no es algo cíclico, ya eso está descartado por los estudiosos, por todos los que son parte de este gran engranaje de la defensa del agua y otros. Yo creo que hoy día la escasez hídrica vino para quedarse y bien vale la pena, tal cual lo discutíamos en las sesiones anteriores, hacer una defensa del fondo de lo que estamos planteando hoy día. Si bien, tal cual decía la diputada Sepúlveda, hay una situación puntual, yo creo que estoy convencida que en todas las regiones estamos pasando por esto, de otra manera no estaríamos haciendo una revisión total de la normativa. Y tal cual aquí se expresa, no es que estamos inventando nada nuevo, aquí hay un articulado que establece para el evento que se contravenga la norma, el 14, inciso segundo, la posibilidad de que el Estado revise las concesiones. Es eso lo que estamos haciendo, lo que estamos sacando y que no se hizo la vez pasada es que nosotros le habíamos puntualizado la indicación solo en la hidroeléctrica y la minera. Y para no caer dentro del tema discriminatorio, es decir, ¿por qué solo a esta y no al resto que puede eventualmente estar contraviniendo la norma? Es que lo ampliamos a todo aquel. Por ello es que se modificó con la anuencia de todos los que estamos hoy día aquí presentes respecto a la admisibilidad de esta indicación y respecto a la discusión que hoy día estamos llevando a cabo. Así que yo haría un llamado a no olvidar este elemento que no es menor y que da pie y por supuesto coexiste fundamentalmente con la modificación que hoy día estamos haciendo. Así que quería cederle la palabra, luego de la palabra del director general, lo sometemos a votación. Director. Vamos a escuchar al director. Pero escuchemos al director. ¿Quiere lanzarse al agua? Le escuchamos, director. Sí, presidenta, por su intermedio, dos cosas. La primera, 10 segundos.
pago la deuda al diputado Letelier, 4.933 derechos de afecto a pago patente en 2015, se cobraron 44.000 millones de pesos y fueron pagados 32.000 millones de pesos. Eso en cuanto a lo que se preguntó. ¿En cuánto eran los deudores? Escuchemos, por favor. Bien, leyendo la propuesta que se nos distribuyó de la indicación, yo me quiero detener en el primer párrafo y en el tercer párrafo. Básicamente lo señalo porque creo que el segundo párrafo, cosa que comparto por cierto, pero redunda en lo que ya está en el articulado. Lo que hace más bien es dialogar con lo que ya se encuentra presente en el código. Pero en el primero y el tercer párrafo está la esencia como de lo que se está planteando. Entonces, en el primer párrafo lo que se señala, voy a decir algunas cosas que ya obviamente ya se han discutido, pero es que se establece una facultad, un podrá. Podrá ser objeto de revisión, el cual se convierte en un deberá cuando se trate de derecho de aprovechamiento no consultivo por más de 10.000 litros por segundo. Claro. Entonces estamos hablando de que en caso de concesiones grandes, de más de 10.000 litros por segundo, el legislador presume que por el tamaño que tiene, esta concesión, si es que hay indicios de riesgo en los términos que se plantea, debe revisarse. Eso es lo que se está planteando, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tres elementos para poner, que se señala aquí, donde se tiene que poner atención en el riesgo? Y los voy a leer de abajo hacia arriba porque yo creo que nos va a ser más fácil entenderlo si lo hacemos así. El tercero, que es el que dice, o en caso de que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esto, a mi juicio, responde en parte a la inquietud que plantea el diputado Barros cuando decía, bueno, pero ¿cuándo se defiende a los agricultores? La focatoma, etcétera. Y el artículo 14 en su segundo dice, el artículo 14 está hablando de los derechos de aprovechamiento no consultivos. Y en su segundo dice, la extracción o restitución de las aguas será siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia, oportunidad de uso que tiene que ver con los turnos y demás particularidades. Entonces es el primer elemento de los tres. ¿Ya? Que está incorporado y lo que hace es remitirse a un texto que hoy día está vigente en el inciso segundo del artículo 14. El segundo elemento es que se refiere a las fuentes de agua superficial, pero no a todo. Dice expresamente, la fuente de agua superficial, cuando pueda afectar la función de subsistencia. Entonces, está diciendo que el primer elemento es cuando afecte los derechos terceros, por ejemplo, el caso de los agricultores. El segundo elemento es cuando puede afectar la función de subsistencia. Y el primer elemento se refiere claramente no al mundo de la hidroeléctrica, se refiere a cuando puede afectar el acuífero. Y por tanto estamos hablando de aguas subterráneas. Esos son los tres componentes que se plantean en el primer inciso y lo que se señala es que en caso de riesgo quizás habría que agregar eventualmente quién, y habría que quizás agregar la autoridad competente o la Dirección General de Agua, no sé, por su intermedio se lo señalo a los autores de la indicación, que lo evalúen, pero que alguien tiene que tener esto, si no va a ser quién, un juez, cualquiera, entonces que sea, que se termine el servicio al respecto. Y en el tercer párrafo se señala de que en caso de que si hay este riesgo, revise. Eso es lo que se dice, o puede revisar, o si son más de 10.000 litros por segundo, debe revisar, ¿cierto? Y en el tercer párrafo dice, si el resultado de esa revisión se determina que los riesgos son reales y pueden estar causándose o haberse causado, dice, el organismo competente puede limitar su uso. Esto ya está resuelto en lo que se refiere a acuífero en el artículo 62, que se dice se puede limitar el uso y por tanto puede reducir la extracción de agua subterránea, y en casos que son grave y calificados, eso obliga a que sea una resolución fundada por parte del organismo competente, pueden suspenderlo o dejarlo sin efecto. Yo creo que es más fácil para la comisión usar la suspensión, porque la suspensión, aunque pueda ser de largo tiempo, no significa una caducidad o una extinción del derecho, pero básicamente eso es lo que yo podría señalar. Está de acuerdo.
Director, solo una precisión respecto al deberá que usted menciona en el párrafo primero. La verdad es que no es deberá solo cumpliendo el requisito de los 10 metros cúbicos por segundo, sino que deberá en la medida que existiera riesgo que haya que se genere, ¿cierto?, una grave afectación. Por tanto, son dos requisitos, superior a las 10 y además no solo superior a los 10 metros cúbicos por segundo. Por tanto, eso es importante también aclararlo. Y que exista riesgo, o sea, son copulativos efectivamente. Bueno, sometemos... No, ya estamos... Perdón, pregunte. Sí, Diputado yo Espejo. estuvo muy interesante y bien construida la descripción que hizo el director general de Aguas de la indicación. Y ahora quiero saber cuál es la posición del Ejecutivo respecto a esta indicación. Yo entiendo que el director está en calidad de representante del Ejecutivo acá, por tanto esa posición es la que se entiende. Así que... Si esta indicación le parece bien o sugiere que busquemos algún perfeccionamiento. Diputado Paulsen, un minutito. La verdad que agradecemos la exposición que hizo al final el director de la indicación presentada, pero a mi juicio acá cuando se entrega una obligación, tal como lo señala el director, se está entregando una nueva facultad. Y las indicaciones que presentamos los diputados de la República no pueden tener o otorgar facultad. Así que en la línea de que el Ejecutivo estuviera a favor de esta indicación, sería bueno que la pudieran patrocinar, de lo contrario, aquí hay una inadmisibilidad en la indicación. Gracias, diputado Paulsen. Pero la verdad es que la admisibilidad ya la discutimos, se declaró admisible hace 3 semanas atrás, por tanto no es objeto... No, es una nueva indicación. No, es la misma, la que no hay ninguna otra. Está incorporada, sí, ya está incorporada y que fue los términos como se cambia la primera parte y se entrega la obligatoriedad. Bueno, director, director general, tiene la palabra respecto a la consulta que ha hecho el diputado Espejo. Ese podrá ser la obligación de es inadmisible. No, por eso. Votemos, oiga, presidenta, ¿le puedo decir algo, presidenta? Presidenta, ¿me permite? No, pero ¿me permite una cosa, presidenta? Yo prefiero, ¿me permite? Mire, nosotros tenemos aquí una facultad, y una facultad de colocar indicaciones y todo. Yo creo que no tendremos por qué pedir la opinión del Ejecutivo en términos de si él amerita o no amerita, o si le gusta o no le gusta, o si no sé qué. Yo creo que nosotros tenemos aquí una facultad de hacer las cosas. Esto es una indicación. Los que crean que no, y saben que hemos discutido toda la tarde. Los que quieran no, perfecto. Y los que digan sí, pero yo lo único que... O sea, el director... Está bien, nos da desde el punto de vista técnico su opinión, pero, digamos, aclarar para muchos diputados, pero es una indicación nuestra. Sí. Bueno, vamos a ver, si me permiten, yo estoy presidiendo la comisión y quisiera dar mi opinión. La verdad es que yo creo que aquí no hay funcionarios desdoblados de la persona que son cada uno en lo particular. Aquí hay un funcionario, director general de Aguas, que representa al Ejecutivo y cuya opinión ya observamos y por supuesto que escuchamos. Por tanto, dado los tiempos y considerando que llevamos mucho tiempo en esta discusión, yo someto esta votación, secretaria. Pero... Sí, no... Sí. Y votamos. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Aquí había una indicación presentada. Nosotros cedimos la sesión anterior para que buscaran una reacción distinta a esto. O sea, fuimos nosotros los que le cedimos a ustedes la posibilidad de buscar una reacción distinta. O sea, si usted nos pone entre la espada y la pared, que lo que está haciendo hoy día, nunca más en ninguna de las cuestiones que tienen presentadas para adelante le vamos a dar la posibilidad de buscar un acomodo, Presidenta, porque lo que está planteando aquí el diputado Espejo con el Ejecutivo es de buscar una mejor reacción a lo que usted tiene para que lo aprobemos todo. Y usted en vez de eso lo que quiere es someter a votación lo que ustedes plantearon anteriormente, en vez de buscar una indicación que sea
consensuada por todos. Eso es lo que me parece a mí que dictatorial, digamos, de parte suya, lo que usted está haciendo, digamos. Presidente, sin perjuicio de que usted sea la presidenta y que cada diputado pueda plantear lo que estime y se le dé la gana, hay otros diputados que podemos preguntar opiniones al Ejecutivo, que creo que es totalmente válido. Pero hay otra cosa que es muy importante, es que pasemos por encima de leyes que están ya aprobadas. Y yo tengo la certeza de lo que estoy hablando, de que se está entregando una facultad, y una nueva facultad en una indicación es inadmisible. Por lo tanto, yo creo que pidamos por último, si la Secretaría no se quiere pronunciar respecto del tema, una opinión a la Secretaría General de la Cámara o a la Comisión de Constitución, porque yo tengo la certeza de que hay una inconstitucionalidad una inadmisibilidad en esta indicación, Presidenta. Que esperemos 5 minutos, el diputado Espejo está redactando, tiene casi listo, y puede que esto salga en una votación distinta a la que usted piensa, en la medida que tengamos la paciencia, así como bien decía el diputado Urrutia, se pidió que nosotros rompiéramos, ¿no es cierto?, el tema de las fechas plazo para las indicaciones. Yo le pido que tenga la paciencia. Nada más. Menos contigo. Ya, son cosas particulares. Una piedra, ¿dónde hay una piedra para tirar? Presidenta, mire, yo creo que lo más sano es que esperemos que el diputado Espejo nos lea la redacción que está haciendo, pero Presidenta, pero mire, si la redacción del diputado Espejo no es la adecuada y tiene alguna diferencia sustantiva con la indicación que ya está presentada, votamos nomás, Presidenta, ¿ya? Listo. Bueno, señores diputados, vamos a dejar pendiente esto hasta la redacción. No, Presidenta, saquemos la cuestión ahora. Saquémosla ahora. Ya. Mi padre era taquígrafo, a mí no me tocó. Está buenísima, buenísima. Oye, está buenísima. ¿Por qué no va a hablar ya Vamos a suspender durante 3 minutos. 3 minutos. Que se dé lectura a la indicación redactada por el diputado Espejo. Gracias, Presidenta. Son correcciones menores. En el primer párrafo es para agregar una expresión. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán no ser objeto de revisión si es que existiera riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, punto y coma. En caso de que se afecte la calidad de las aguas o su disponibilidad para la función de subsistencia. Estamos agregando la calidad de las aguas como un elemento que no estaba incorporado. No, me faltó, no, aquí está, que no lo había notado. O sea, lo noté sin flechita. Al principio, no tenemos autoridad a la que recurrir, entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión por la autoridad competente si es que existiera riesgo de aprovechamiento. Si no, ¿quién revisa? Por supuesto. ¿Ya? Revisión por la autoridad competente, ahí está. Yo considero, lo voy a decir, que el segundo párrafo es redundante, es innecesario, no me voy a cortar las venas por él, hago presente mi opinión. Y en el tercer párrafo... Perdón, ¿la puede leer de nuevo? Sí, el primer... ¿Cómo queda el primer párrafo? Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podrán ser objeto de revisión por la autoridad competente si que existiera riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae. En caso de que se afecte la calidad de las aguas o su disponibilidad para la función de subsistencia, o en caso de que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo, según está escrito. Y en el tercer
En el segundo hay opiniones distintas y en el tercero, si se constatare que dicho aprovechamiento pudiera causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos o ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso o bien, en casos graves y calificados, suspenderlo temporalmente. Y se logra, por lo tanto, el efecto de poder terminar. Hay una... gracias, señor diputado. La verdad es que hay una... Si me permiten, hay un efecto sustancial en el último párrafo, puesto que la indicación del diputado Espejo busca, ¿cierto?, suspenderlo temporalmente, y la indicación precedente era dejarlo sin efecto derechamente, lo que no es menor. Y respecto a la revisión que deberá ser obligatoria en el caso de la indicación del diputado Espejo no está contenida, por tanto no la leyó el segundo párrafo. El segundo párrafo no habla de la revisión, no se refiere a eso. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos presumidos. Ah, ¿lo leyó? Ah, perdón, entonces me te digo. Ah, perfecto. La última palabra perfecto. Perfecto, entonces habría entonces habría una diferencia entonces con respecto a los efectos en relación a la indicación. Presidenta, yo le propongo lo siguiente. Le propongo primero que votemos por inciso, en forma separada, no en un todo. Inciso por inciso. Y en segundo lugar, votemos las dos indicaciones. Pues, si ustedes quieren, votamos la que tienen ustedes y la que está proponiendo el diputado Espejo. Pero inciso por inciso. Sí, pues inciso por inciso. Yo puedo pedir votación separada. Es que no... No, sí, pues. No. Puedo pedir perfectamente también votación separada, inciso por inciso. Porque el inciso segundo no lo queremos, pues. Bueno, el quinto, no sé cómo le quieran llamar, pues, pero yo lo veo en la indicación aquí. Nosotros podemos pedir perfectamente también votación separada. Y eso es lo que estamos haciendo, inciso por inciso. Igual como lo hicimos antes en otro inciso. Perfecto. No es primero que hacemos. Estamos escuchando opiniones. Diputado Urizar. Presidenta, mire, si usted pone en votación la indicación sobre la cual estamos debatiendo, que es la indicación inicial, y esta indicación se llegara a aprobar, no hay que tener más discusión sobre el resto, ni por inciso, ni nada. Así es. Yo le pido, Presidenta, y si no se llegara a aprobar esta indicación, bueno, ahí hay que empezar a ver cómo lo podemos distribuir y puede ser, como dice el diputado Urrutia, hacerlo por partes. Sin perjuicio que podemos incluso la indicación original votarlas por inciso igualmente, y si están aprobados todos los incisos, no habría razón de ser de votar la otra ni votarla por inciso, así que para el caso los efectos es la misma. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces sometemos a votación. ¿Cuál indicación? La indicación original, y para darle también la opción a ellos, los vamos a votar por inciso la original. ¿Perfecto? ¿Qué vamos a votar? La primera indicación, la indicación presentada por los diputados, la que leímos. Ya no, la original. Por favor, están demasiado bulliciosos. Vuelvo a solicitar de los estimados colegas que pongamos atención y que tomemos, por favor, los resguardos, entre ellos mucho silencio, porque esta es una indicación importante y queremos que la Secretaría también tenga la suficiente concentración para este tema, por favor. Si ustedes hablan de la indicación original, para mí la original es la que está en el comparado. Ya, para empezar. Ya. Segundo, la indicación de los diputados Sepúlveda, ya, Carvajal, Pérez, Letelier y Fuente es la que vamos a meter la que a se votación. presentó en primer lugar y que sería la que se votaría. Exactamente. ¿En Las del... Vamos a votarla. Vamos a votar la indicación presentada por las diputadas Carvajal, Pascal, Sepúlveda, los diputados Fuentes, Letelier, en los términos que usted va a dar lectura de manera completa. Esta indicación dice, para agregar los Estamos siguientes votando. incisos cuarto, quinto y sexto nuevos al artículo 6 del Código de Agua.
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores. Las concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiera riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae. En caso de que se afecte la función de subsistencia o en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. Para estos efectos... No, ellos lo quieren en conjunto. Para estos efectos se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica de conformidad a lo expuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5 bis. Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiera causar efectivamente los riesgos anteriormente descritos o que ya los ha provocado, el organismo competente podrá limitar su uso o bien, en caso grave y calificado, dejarlo sin efecto. Vamos, votando. Señor Álvarez Salamanca. Señor Barros. Señor Espejo. Señor Fuente. A favor. Señor Letelier. A favor. Señor Radke. Contra. A favor. Señor Lemus. A favor. Señor Paulsen. Señor Pérez. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Urizar. A favor. Señor Urrutia. Señor presidente. Falto yo. Señora Carvajal. A favor. 7 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. En consecuencia, la orden En será consecuencia, la otra indicación presentada por el diputado Espejo se da por rechazada. Hay que tocar, hay que tocarlo. Pese al esfuerzo. Bueno, Presidenta. continuando. Perdón, diputado Paul. Sí, pero no, vamos a hacer reserva de constitucionalidad respecto a esta indicación. Perfecto. Para que quede la historia de la ley. Muy bien, diputado Paulsen. Continuamos entonces con la indicación número 9. Por favor. Solicitamos. Solicitamos nuevamente silencio, los estimados colegas. Indicación número 9 de los diputados. Por favor, secretaria, proceda a la lectura. Por favor, diputados, a escuchar. Indicación número 9 de los diputados Álvarez Salamanca, Morales, Barros y Urrutia, don Ignacio, para sustituir los incisos tercero y cuarto por los siguientes. La contabilización de los plazos de extinción del derecho de aprovechamiento se suspenderá mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso anterior y que deban ser otorgados por la Dirección General de Aguas y o la Dirección de Obras Hidráulicas. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo que permitan ejercer el derecho en las obras señaladas en el inciso primero del artículo 129 bis 9 no quedarán comprendidas en la referida suspensión, salvo en aquellos casos calificados por resolución fundada de la Dirección General de Aguas que justifiquen la suspensión en atención a la imposibilidad de resolver prontamente las referidas solicitudes. Asimismo, la autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso cuando se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, existe una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo dispuesto en el inciso anterior y regirá en la medida que en dichas solicitudes se encuentre debidamente justificada la necesidad de la suspensión y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. Ofrezco
Ofrezco la palabra a los diputados. Ofrezco la palabra a los autores de la indicación. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo sobre la indicación presentada. Bueno, Presidenta, señalar que hay dos indicaciones que de un modo u otro tratan este tema, que son las indicaciones 9 y 10. ¿Ah? Es mi primera impresión de que tienen algunos elementos en común. Tienen ciertas diferencias, pero tienen algunos elementos en común. La indicación 9 es los diputados Álvarez Salamanca, Barro y Urrutia, y la indicación 10 es del diputado Espejo. La indicación 10 básicamente son tres líneas y media, 4 líneas. ¿Ah? La indicación 9 son 2 párrafos, pero ambas lo que están planteando tienen una diferencia, pero ambas lo que están planteando es que haya simetría entre los derechos nuevos y antiguos en esta materia. ¿Ah? Porque más adelante, cuando la Comisión de Recursos Hídricos votó esto, primero estableció un plazo de 4 años para para la suspensión de aquellos derechos cuando se trataba de órdenes de no innovar, un conjunto de otros trámites, y también estableció un plazo de 4 años cuando se trataba de solicitudes o trámites que se estaban haciendo ante la Dirección General de Agua o ante la Dirección de Obra Hidráulica. Pero después, cuando votó los derechos antiguos, no le puso un plazo para los trámites que se hacen ante la Dirección General de Agua y la Dirección de Obra Hidráulica, y mantuvo el plazo de 4 años respecto a los trámites, a los otros tipos de trámites. Entonces, lo que yo entiendo es que esta indicación quita ambos techos. ¿Ah? Y la indicación número 10 quita uno de los 2 techos. La indicación número 10 lo que hace es lo escribe del mismo modo como ya está más adelante para los derechos antiguos, y la indicación número 9 hace una innovación respecto de los derechos antiguos en esta materia. ¿Ah? Toda vez que, ahora bien, nosotros nos parece correcto que si es que alguien ha solicitado, tiene un derecho de aprovechamiento y tiene, por ejemplo, tiene que construir una obra mayor, y si no va a correr el plazo y no hace la obra, puede extinguirse el derecho. Nos parece correcto de que no corra el plazo cuando está tramitando ante la Dirección General de Agua, ante la Dirección de Obra Hidráulica, porque podría discrecionalmente el Ejecutivo de algún modo u otro demorar su tramitación, lo que estime necesario para que se cumplan dichos plazos, y en consecuencia después hacer aplicar la extinción del derecho antiguamente mal llamada caducidad. Eso es lo que puedo decir, Presidenta. No sé si está relativamente claro. Estoy disponible para cualquier otra pregunta. Gracias, director. Diputado Urrutia. Presidente, efectivamente en la línea de lo que plantea el director. Lo que ocurre efectivamente que a veces cuando se hace el trámite, por distintas razones el trámite dura mucho más allá de los 4 años. Es cosa, uno lo ve en la práctica, no es algo que a uno se le ocurra, digamos, sino que uno lo ve en la práctica y si llega a pasar de los 4 años, el hecho de perder, o sea, el hecho de quedar suspendida la tramitación por el hecho de que pasó el plazo y no se inscribió el tema, a mí no me parece que sea lo adecuado, porque lo que ocurre es que no funciona con la rapidez que uno quisiera. O sea, si yo voy a la Dirección General de Agua o a la Dirección de Obra Hidráulica, depende de lo que tenga que hacer, y las cosas se hicieran con la rapidez que uno quisiera, da lo mismo que estuviera a los 4 años, pero a veces las cosas no se hacen con la rapidez que uno quiera y pueden exceder los 4 años. Y si exceden los 4 años, se pierde el permiso, entonces no tiene ningún sentido el cuento. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Urizar, tiene la palabra. Presidenta, particularmente este artículo fue una larga discusión en la Comisión de Recursos Hídricos. Y el párrafo donde quedó instalado en la Comisión de Recursos Hídricos, que dice dicha suspensión no podrá exceder los 4 años, tuvo todos estos elementos en la mesa y fueron discutidos. Y además el Ejecutivo dio su parecer en esa comisión.
Por lo tanto, a mí me parece que esta es una discusión que ya fue dada, por supuesto, en otra comisión, pero creo que quedó instalado el párrafo, dicha suspensión no podrá exceder los 4 años porque entendemos que es lo mejor que podía pasar en este aspecto. Por lo tanto, a mí cualquier indicación que haya en el sentido de cambiar este párrafo me parece que no es adecuada. Gracias, diputado Urizar. Por favor, diputado Espejo. Por su intermedio, una pregunta al diputado Urizar, cuando me escuche. Porque Sí. No, por su intermedio, una pregunta al diputado Urizar, porque yo quiero entender entonces la razón para diferenciar la situación en el caso de los derechos antiguos respecto a los derechos nuevos. Porque en la medida en que él me lo explique puede tener razón, pero hay una asimetría que no entiendo y el objetivo, por lo menos de mi indicación, la número 10, es establecer la misma figura ya definida respecto a los derechos antiguos que no suspenden para los derechos nuevos. Gracias, diputado Espejo. Me había solicitado la palabra el director general. Quiero señalar que tengo una opinión distinta a la del diputado Urizar, presidenta, porque la Comisión de Recursos Hídricos esto lo debatió y tomó una decisión distinta a la que nos está planteando. Voy a explicar por qué. ¿Ah? No, yo sé que tiene una pequeña complejidad que quiero explicar. ¿Ah? Que es lo siguiente. Es que, si me permite, lo que ocurre es que efectivamente cuando se votó para los derechos nuevos, se acordó poner un plazo de 4 años para ambas situaciones. Aquí hay 2 situaciones. ¿Ah? Los trámites que se hacen ante la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas y los trámites y los otros tipos de trámites. Y se acordó poner un techo de 4 años a ambas. Y tiene razón el diputado Urizar en este punto. Lo que ocurre es que la comisión discutió esto varios meses. Y después cuando vuelve a discutirlo, esta vez sobre los derechos antiguos, cambió de opinión respecto a los trámites de la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas y no cambió de opinión respecto a los demás trámites. Entonces, en el artículo 129 bis 5, si no me equivoco, más adelante en el propio texto, aparece que no se aplica el techo para los trámites que son ante la Dirección General de Agua para evitar una arbitrariedad, que sea el organismo del Estado quien pesque en un cajón, guarde los expedientes, no los tramite y después diga, lo siento, se te caducó. ¿Ah? Eso es lo que la comisión rectificó más adelante en la discusión. Entonces lo que se está planteando en la indicación número 10 es recoger lo que ya se votó en la Comisión de Recursos Hídricos más adelante, ¿ah? Y aplicarlo sin una asimetría respecto a los derechos nuevos y antiguos con el mismo criterio. ¿Ah? En el caso de la indicación número 9 se propone además eliminar el techo de 4 años para los otros trámites. Y eso sí que no fue efectivamente aprobado, ni discutido, ni votado en la Comisión de Recursos Hídricos. Eso, presidenta. Gracias. Para que quede claro entonces, director, lo que aquí usted manifiesta, que en definitiva se sacó el término del plazo de 4 años para todas las gestiones. Es decir, se extingue cualquier posibilidad de tener un límite. En la 9 y en la 10. Ya. Sería eliminar el límite para las tramitantes de la Por su intermedio, señora presidenta, la diferencia está entre la 9 y la 10, que en la 10 solo se elimina el tope de los 4 años de suspensión para el caso de las tramitaciones que se lleven a cabo ante la DGA o la DOH. Por tanto, así se evita un tipo de discrecionalidad administrativa. Tiene el tope de 4 años. No sé, queda, pero está clarísimo. Muchas gracias. No, presidenta, por su intermedio, no, yo le quiero señalar a los diputados de que hay algo que no se ha discutido ahora, pero que es bien relevante. ¿Ah? De que no solamente está en discusión aquí el techo de 4 años, sino que está en discusión si se utiliza o no se utiliza la solicitud de traslado para suspender los plazos. Y esto es muy importante, porque lo que se plantea es lo siguiente. Yo tengo un derecho, no hago las obras, ¿ah? Y tengo algunas posibilidades de suspender, pero entre otras yo podría utilizar para suspender que cada cierto tiempo pesco y digo voy a hacer una solicitud de traslado, y que se demore los años que se demore la solicitud, gano tiempo, después hago otra solicitud de traslado y así sucesivamente. Entonces la indicación lo que está planteando, tanto la 10 como la 9 en este punto, ¿ah?
La 10 dice, la solicitud de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación no quedarán comprendidas en la referida suspensión. Es decir, el titular no las puede usar para suspender. Lo hace más restrictivo, lo hace más exigente. Eso es lo que se está planteando y para que se entienda. Y es lo mismo que se planteó por la Comisión de Recursos Hídricos en la parte final, el 129 bis número 5. Es una duda. En el caso de los pozos profundos, se realizan primero las obras, muchas veces el Estado bonifica y posterior a eso se otorgan los derechos. ¿En qué situación quedan a partir de lo que se está planteando en este tema de los 4 años? Obviamente en ese caso nunca le van a correr los tiempos. Es que ese es el punto, porque yo tengo personas que llevan 13 años. Es que me había dado la palabra usted. Ah, ya. Para después que le conteste. Diputado Lemos. Presidenta, solamente por el tema de los plazos y la extinción, digamos, de este derecho, porque nosotros estamos viendo cuáles son esas causales que podrían provocar, entre los cuales está esta restricción de los 4 años. Pero yo quiero dejar claro, mire, lo que pasa es que dentro del periodo de los 4 años tiene la posibilidad de presentar la solicitud, digamos, y esos plazos se extienden. O sea, si uno hiciera, digamos, una extrapolación de eso, los 4 años de uso de derechos consultivos, por ejemplo, en este plazo hay que tener construidas las obras. La solicitud de suspensión se podría generar en los 3 años y 11 meses, con un máximo de 4. Es decir, tenemos 7 años y 11 meses. Solamente en ese caso. Y recordemos que esto es para los derechos consultivos. Y en el caso de los derechos no consultivos, Presidenta, son 8 años. Y vamos a extender con un máximo de 4, vamos a llegar prácticamente a 11 años. O sea, estamos con plazos bastante fuertes, digamos, para construir obras que son necesarias, digamos, para que siga manteniendo el derecho. Es decir, más flexible que esto, Presidenta, me va a disculpar, pero yo creo que no lo podemos. Ahora, si queremos quitar esa restricción y dejar la libertad para que se pueda construir cuando plazca, alguien podría especular efectivamente con este tipo de derecho. O sea, esta restricción es para que el derecho se utilice y se utilice en un tiempo razonable. Entonces, a mí me parece que la indicación 9 y 10 son absolutamente excesivas en ese sentido. Y si queremos aprovechar esta poca agua que tiene este país, bueno, hagámoslo. Pero antes le habíamos la palabra al director final o la abogada para que respondan lo que hace. Por su intermedio, señora Presidenta, si leemos ya lo que se votó en la Comisión de Recursos. Ya. ¿Qué están entendiendo lo distinto que la de? A ver, ¿cuál es el tema? Sí. Por su intermedio, señora Presidenta, si se revisa lo que ya se votó en la Comisión de Recursos Hídricos con anterioridad respecto a los derechos antiguos en el 129 bis 4 y 5, letra E, dice 33 del comparado, dice, el titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad... Literal D. Literal E. Letra E. Sí. Dice, el titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya construido las obras descritas en el inciso primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido 8 años, en el caso de los no consultivos, contados desde dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada de conformidad a las disposiciones y a las suspensiones señaladas en el artículo 6 bis y sujeto al procedimiento descrito en el 134 bis. Sin perjuicio de los plazos de la suspensión establecida en el artículo 6 bis, la contabilización del plazo para abrir el expediente administrativo de extinción del derecho se suspenderá por todo el tiempo que dure la tramitación de los permisos solo para construir las obras que deban ser otorgados por la DGA y o la DOH. Por tanto, no hay tope en el caso de los permisos de la DGA y la DOH.
Y además se agrega las solicitudes de traslado, el ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación no quedan comprendidas en la suspensión. O sea, no se puede suspender si yo quiero trasladar el ejercicio del derecho o hacer un cambio de punto de captación. Entonces, esta norma lo que nos está diciendo es que respecto solo de las tramitaciones, porque dice sin perjuicio las suspensiones del sexto bis, solo las suspensiones en caso de que se tramiten ante la DGA o la IDOH no tienen plazo. ¿Y eso por qué? Porque en definitiva es el mismo organismo el que podría jugar a su arbitrio a otorgar o no más plazo. Por eso se deja indefinido, porque esto es más responsabilidad de la administración que respecto del titular del derecho a aprovechamiento. El titular podría hacer todas las gestiones y la DGA o la DOH en su caso impedir hacer que el derecho no se suspenda y por tanto poder proceder a una extinción del derecho. Entonces sería un abuso del derecho. Entonces, sí, por tanto, un minutín. Por tanto, nuestra opinión y revisando las indicaciones 9 y 10 presentadas, nosotros creemos que la 10 sí se ajusta y queda perfectamente coherente con este literal E de lo ya votado y se conectan ambas disposiciones respecto a los derechos antiguos y los derechos nuevos. Muchas gracias. O sea, para entenderlo mejor, sería que no se establece un límite solo por la arbitrariedad que pudiera operar respecto a la DGA o la DOH, de mantener estos expedientes ahí estancados, so pena de que corre el plazo y que se le pueda extinguir, sin perjuicio que para lo otro ambos coinciden, las dos indicaciones, la 9 y la 10, en el sentido de que si hay cambio de punto de captación u otro, el plazo sigue corriendo. Que quede así de claro, digamos. Solo en esos dos casos. Entonces. Claro, retiramos la 9, dejemos la 10, que es la del diputado Espejo. Más fácil. Ahora hay que preguntarle al diputado Morales nomás. Porque no sé dónde que está. No, pero si apuntan al mismo. La 9 la retiraron. Sí. La retiraron. Retiramos la 9, dejamos la 10. ¿Podemos leer la indicación que queda para ver 10 del diputado Espejo? Número 10 del diputado Espejo, para sustituir en el inciso tercero la frase. Solo consultar respecto de todos los trámites, entonces quedarían en la misma condición, es decir, diputado Espejo, respecto a los trámites DOH, DGA y los demás, entonces no se suspenderían ninguno, en ningún caso. Estamos hablando de estos casos. De los que ahí se menciona, para que quede claro. ¿Ah? Ya. Sí, pues. ¿Qué pasó? ¿Vale? Ya. Indicación número 10 del diputado Espejo, para sustituir en el inciso tercero la frase: dicha suspensión no podrá exceder de 4 años, por el siguiente párrafo: las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho a aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión. ¿Dejamos que madure o no? Termina las 6. No, hay que démosle un poquito de... ¿Opiniones respecto a esto? Un poquito más de sol. A ver. ¿Sabes a mí lo que me pasa? Es que ya, gracias, déjame contarte. Aparte 2 minutos, somos todos personas aquí, somos todos personas y tenemos felicitar al diputado Barro porque su hija acaba de sacar un 7 en su examen de grado, así que felicitaciones. Yo no lo puedo evitar, ¿ah? No lo puedo evitar, ya. Ya. ¿Ah? Sí. No, hay que felicitar a la mamá. A la mamá. Ya. Yo quiero, presidenta, mire, yo quiero... Diputada Sepúlveda. Yo quiero solicitar, a mí me gustaría poder entender bien esta indicación. Yo no tengo una concepción todavía de lo que hay que votar. Yo me alegro que hayan retirado la indicación número 9. Sin embargo, la 10, yo me interesaría leer las actas de lo que ocurrió en la Comisión de Recursos Hídricos
Me interesaría saber lo que... Entendiendo que cuando lee el artículo que planteó la dirección de la DGA y la indicación del diputado Espejo, me hace sentido la indicación del diputado Espejo. Sin embargo, yo quiero votar como conscientemente de lo que está ocurriendo y preferiría esperar la próxima sesión, chequearlo, revisarlo y tener las actas y tener las actas de la sesión de recursos hídricos para que no haya complicaciones. Si les parece, si les parece. Sí, vamos a suspender el estudio de esta indicación. No solo de esa indicación, sino del artículo. Y es el artículo 6 bis. Bueno, estimados colegas, vamos a dejar en suspenso todo el artículo 6 bis, las indicaciones que quedan, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, terminamos. Hasta la próxima.